Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Vamos a tratar un resumen de la cuarta lección o capítulo del curso sobre las ideas políticas. En la lección anterior tratamos sobre la derecha. Quiere decir, explicamos el pensamiento político de Benito Mussolini, fascista de Italia, de Adolfo Hitler, nazis de Alemania, y todo la derecha y cómo está creciendo en los últimos años, especialmente en Europa y en América Latina y en los Estados Unidos, la extrema derecha. El tema anterior fue sobre este tema de la derecha política y hoy vamos a tratar en esta lección sobre el comunismo. El comunismo es una corriente política socioeconómica que busca la supresión de la propiedad privada, de eliminar las clases sociales. Es opuesta a las religiones. Todo lo que sea espiritual, para ellos solamente vale el materialismo, o sea, lo material. En 1841 se habló por primera vez de comunismo. En 1848, Carlos Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista. Esta idea se regó en toda Europa y grandes pensadores se dedicaron a estudiar lo que era el comunismo. El teórico del comunismo es el Carlos Marx. Se llaman marxistas los que continúan las ideas de Carlos Marx. Carlos Marx tomó mucho de Tomás Moro y su obra La Utopía, muchos temas que él trata. Naturalmente, Tomás Moro existió 300 años antes de Carlos Marx, pero las ideas del marxismo se discutieron mucho, especialmente en Europa. Se llevó a la práctica en 1917 en la Revolución Rusa. Lenin, que era marxista, era un teórico, pero también era un práctico, y León Trotsky, además José Stalin, el sucesor de Lenin, implementaron en Rusia el comunismo. Había antes del comunismo el socialismo, y las bases del socialismo y el comunismo tienen muchas cosas en común. Pero después que triunfó la Revolución Rusa, quedó muy claramente establecido lo que es el socialismo, que llamamos democrático, y lo que es el comunismo, que es lo que ellos llaman el socialismo científico. Son dos cosas parecidas, pero no son iguales. Sin embargo, tienen orígenes muy parecidos. Carlos Marx es el teórico del comunismo, del marxismo. Por eso se llama, su nombre tiene Carlos Marx. Fue un alemán que nació en 1818 en Treveris, cuando Alemania todavía se llamaba Prusia, esa parte donde él nació. En 1842 se fue de Bonn, donde vivía, a Colonia, en Alemania. Después se fue a París. Fue expulsado de París, se instaló en Bruselas, en Bélgica, donde escribió el Manifiesto Comunista. Fue expulsado de Bélgica, volvió a París y de París volvió a Alemania. Alemania fue expulsado y se instaló en Inglaterra, en Londres específicamente. Y todo lo que él habla sobre el imperialismo
se refiere al imperialismo inglés, fundamentalmente, que fue lo que él vivió. Las ideas de Carlos Marx están fundamentalmente en un estudio que él hizo sobre el materialismo dialéctico. Quiere decir, la dialéctica, y tiene una explicación de que se expone una tesis, a esa tesis se antepone una antítesis o antitesis, y de ahí sale una síntesis. Y esa síntesis entonces vuelve a ser la tesis. Eso es el materialismo dialéctico, la confrontación, la discusión. Y el materialismo histórico, que es un estudio de Carlos Marx sobre las clases sociales, cómo habían personas libres y esclavos, cómo habían patricios y plebeyos, cómo habían opresores y oprimidos, la burguesía y el proletariado. Quiere decir que siempre hubo una confrontación de las clases. Y las ideas de Marx es precisamente para eliminar las clases sociales y que solamente existan el proletariado o los trabajadores. Estas son las dos grandes ideas de Carlos Marx, y su libro más importante, además de haber escrito el Manifiesto Comunista, es un libro llamado El Capital, donde hace un estudio y se refiere especialmente al capitalismo inglés y al imperialismo inglés. Después de Carlos Marx, o durante Carlos Marx, aparecieron las internacionales socialistas. El marxismo se discutía en internacionales. La primera internacional nació en 1864 y duró hasta 1872. Habían discusiones, especialmente entre británicos y franceses, y discutía fundamentalmente si esa teoría, si esas políticas eran para cumplirse a mediano o a corto o a largo plazo, fundamentalmente. Habían dos teóricos en la primera internacional socialista: Carlos Marx, que era alemán, y Bakunin, que era un anarquista ruso. Ellos se confrontaron en ideas. Carlos Marx nunca asistió a una reunión de la Internacional Socialista, sino que enviaba por escrito sus ponencias, sus documentos, y Bakunin los debatía. La lucha ideológica entre ellos hizo terminar esta primera internacional. En 1889, en ocasión de celebrarse el primer centenario de la Revolución Francesa, se organizaron nuevamente en el plano internacional y se creó lo que se llamó la Segunda Internacional Socialista en 1889. Ya Marx había desaparecido, Bakunin también, y aparecieron dos teóricos en las discusiones: Bernstein, un alemán, y Lenin, un ruso. Lenin era marxista y Bernstein propugnaba por el marxismo con reformas. Eso duró hasta 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfocó no en el término de la Primera Guerra Mundial, sino en la Revolución Rusa. En 1919, los comunistas tomaron el poder en Rusia. El ideólogo, el teórico, el práctico fue Lenin. Lenin fue el que hizo todos los preparativos, las ideas, las bases de esa revolución rusa. Y ahí se creó, en el 1919, entonces, la Tercera Internacional Socialista. Pero ya no era socialista, era internacional comunista, porque Lenin había distinguido
sobre lo que era el socialismo democrático y lo que era el socialismo científico. Y crearon, para ellos, los socialistas eran los reformistas y los comunistas eran los revolucionarios. En 1924 se creó lo que se llamó la Cuarta Internacional, que no tuvo los efectos ni de la Primera ni de la Segunda Internacional. En el tema del comunismo, una de las figuras después de Carlos Marx más sobresaliente fue Lenin, Vladimir, el leninismo. En octubre de 1917 se inició la Revolución Rusa. En 17 días nacionalizaron todas las empresas extranjeras. John Reed era un periodista norteamericano que vivió y escribió un libro que se llama Los 17 días que cambiaron el mundo. Y él explica ahí todos los cambios que Lenin y León Trotsky, que era otro de los principales comunistas en ese proceso revolucionario, hicieron. Trotsky era el que gobernaba el Ejército Rojo y era un teórico, un filósofo, y Lenin también. Eran dos genios del pensamiento. El partido ruso, el partido comunista, que antes se había llamado socialista, se convirtió en un partido no solamente de Rusia, sino un partido internacional. Y Rusia pasó desde un país pobre, pasó a ser una potencia ideológica, económica y social. Ahí se establecieron, o Lenin estableció, las 21 condiciones que deben de tener los partidos llamados socialistas o comunistas para pertenecer a la Internacional Comunista. Quiere decir, no entraban cualquiera porque decía, sino tenían que cumplir esas 21 condiciones. La base de todas las condiciones, que es el Partido Comunista, el que manda en cada país. Es el Partido Comunista quien elige los candidatos, los gobernantes. Los sindicatos son correas de transmisión. En los países donde no es comunista son instrumentos de lucha, pero en los sistemas comunistas son correas de transmisión. Quiere decir, tienen que hacer las organizaciones estudiantiles, políticas, sindicales, tienen que hacer lo que dice el partido. Esas son de las condiciones, una de las 21 condiciones que estableció el Partido Comunista Ruso, ya como una internacional, para poder eso. Crearon lo que se llama el Frente Interno Único. El Frente Único era trabajar solamente con los comunistas. Podían haber aliados, pero no con los socialistas, ni los cristianos, ni los liberales, sino con los comunistas. En 1922, esa internacional comunista ya tenía 70 seccionales nacionales, quiere decir, existía esa internacional en 70 países. No habían como ahora 190 países. Habían solamente en aquella época alrededor de 90 países con estatus de país, de Estado. Y el Partido Comunista Internacional o la Internacional Comunista había agrupado a 70 seccionales nacionales. Quiere decir, el partido es el centro, el partido es el que manda, es el que dirige. Y Lenin fue el teórico, el técnico. Había establecido Carlos Marx que un estado feudal tenía primero que constituirse en un estado capitalista.
de capitalista convertirse en socialista y de socialista convertirse en comunista. Lenin, que tomó el poder en un estado feudal como era Rusia en 1917, inventó una nueva tesis, el salto dialéctico, para que Rusia pasara de un estado feudal a un estado socialista. Es lo que llaman el gran salto, el salto dialéctico. Y en el comunismo en todas partes del mundo, después de Carlos Marx, el teórico, Lenin es el teórico y práctico, porque fue el que llevó a la realidad el comunismo, no solamente en Rusia, sino en gran parte del mundo. El otro teórico que estudiamos también en este curso es Mao Zedong, de China, la Revolución China. Mao Zedong era un campesino que hizo un ejército de oposición. El que gobernaba en China era Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek era un militar, tenía un gran ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países aliados, los que vencieron al nazismo, a Adolfo Hitler, estaban unidos los comunistas y los capitalistas. Quiere decir, Rusia, que era comunista, Estados Unidos, Inglaterra, que eran capitalistas, estaban unidos, porque fue la única forma para poder enfrentar al nazismo o a la extrema derecha. Ellos sabían que China era el país más grande del mundo. Y China no participó en la Segunda Guerra Mundial, porque China tenía un problema interno, era un país feudal. Además, Japón había ocupado una parte de China y los aliados se dedicaron a formar militarmente los chinos para cualquier cosa eventual que se pudiera participar. Y fueron los rusos o los soviéticos los que entrenaron a los militares del ejército regular de China dirigido por Chiang Kai-shek. Y fueron los norteamericanos los que organizaron entonces a las guerrillas de Mao Zedong. Los chinos combatían a Japón, pero combatían desde el punto de vista de diferencia. Quiere decir, Chiang Kai-shek y su ejército estaban contra los japoneses, Mao Zedong y su ejército de oposición estaban contra los japoneses, pero peleaban en forma diferente, no unificados. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas de Mao Zedong estaban más entrenadas por los norteamericanos que el ejército de Chiang Kai-shek entrenado por los soviéticos. Y Mao Zedong comenzó a tener más fuerza que el ejército y derrocó al gobierno de Chiang Kai-shek y tomó el poder. China era un país atrasado, un país de campesinos. Mao era un campesino. Y ellos comenzaron a trabajar en forma muy silenciosa. Llegó un momento, terminada la Segunda Guerra Mundial, que China y la Unión Soviética tenían más de una tercera parte del mundo que eran comunistas. Pero nunca los soviéticos respetaron a Mao Zedong ni como gobernante ni como comunista. Y ellos políticamente nunca estuvieron, los chinos, en la Internacional Comunista. Y sindicalmente los sindicatos chinos nunca estuvieron en la Federación Sindical Mundial ni en otra organización. Quiere decir que perdieron una gran oportunidad que se presentó al comunismo de tener y mantener mucha fuerza a nivel internacional. La Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial,
la confrontación entre China y la Unión Soviética, que siendo comunistas estaban enfrentados, hizo perder el poder político de los comunistas a nivel mundial. La caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, trajo una gran confrontación a China y Mao Zedong creó una estructura no solamente política, sino también económica. ¿Quién puede explicar que los chinos, con las ideas de Carlos Marx, el marxismo, que es anticapitalista, China hoy es la segunda potencia del capitalismo mundial? ¿Cómo puede existir un país que tenga una estructura económica capitalista y una estructura política comunista? Son de las cosas que Mao Zedong dejó, que nadie puede entender. Él es el creador de la idea del tercer mundo, o de los países del tercer mundo, y siempre situaba a China dentro del tercer mundo. Pero China hoy es el primer mundo y se compite con Estados Unidos sobre el futuro de cuál va a ser la principal potencia del mundo. En este tema del comunismo hemos tratado sobre los tres grandes pensadores y las ideas del comunismo que impusieron Carlos Marx, Lenin y Mao Zedong. Además, hemos hablado de las internacionales socialistas que engendraron muchas ideas que han mantenido al comunismo. Las divergencias de León Trotsky, que era posiblemente el sucesor de Lenin y que José Stalin le impidió, lo sacó del partido y lo sacó de Rusia, traen muchos conflictos de tipo ideológico. En este curso, nuestro interés es que los participantes conozcan todas las ideas políticas. Por eso hemos hablado del origen de las ideas políticas, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Hemos hablado de Tomás Moro, de Nicolás Maquiavelo, de San Agustín y la ciudad de Dios. Hemos hablado sobre los teóricos de la revolución industrial, la ilustración previa a la revolución francesa y la misma revolución francesa. Porque el futuro de nuestros países está en las ideas. Hay sectores que no quieren que se discutan ideas, sino que sea el pragmatismo lo que maneje todo. Y nosotros, muchos de nosotros, pensamos lo contrario. Pensamos que hay que estudiar las ideas políticas, hay que conocerla para poder aplicarla. Pero las ideas no se matan. No son los partidos políticos, son las ideas lo que perduran. Eso que hemos hablado del pensamiento, que hablamos antes de Benito Mussolini, de Adolfo Hitler, en la derecha, ¿qué estamos hablando hoy de la izquierda, de las ideas de Carlos Marx, de Lenin, de Mao Zedong y de otros más que llevan esas ideas? ¿Cuántos miles de personas han asesinado los estados comunistas por defender sus ideas y que nadie tenga otras ideas? ¿Y cuántos jóvenes comunistas han sido asesinados, perseguidos y encarcelados en los países capitalistas? Las ideas políticas. Todo viene por las ideas políticas. Y debemos mantener, debemos estudiar y debemos continuar estos estudios sobre las ideas políticas. En nuestro próximo tema vamos a tratar sobre la desobediencia civil. Y ahí vamos a conocer las ideas de Thoreau, el que creó o primero planteó sobre la desobediencia civil. Vamos a hablar de Mahatma Gandhi, vamos a hablar de Martin Luther King,
Vamos a hablar de Nelson Mandela. Son personas que dedicaron su vida a la desobediencia civil. Estas ideas políticas es muy importante para todo el mundo, especialmente para los jóvenes. Por eso invitamos a los participantes a estudiar las lecciones, los capítulos, los videos que ponemos que complementan todas estas ideas. Por lo tanto, queremos invitar a los participantes a que pongan todo su empeño en estudiar las ideas políticas, en conocer las ideas políticas para poder aplicarlas. En otra ocasión continuaremos hablando sobre estos temas de las ideas políticas.